A continuación, Cuida tu Corazón. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu Corazón. Amables televidentes, bienvenidos nuevamente a su programa semanal, Cuida tu Corazón. La verdad es que sí, la frase Cuida tu Corazón significa mucho. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos, en la gran mayoría de los casos, con un corazón sano, con un corazón funcional, un corazón que no tiene problemas. Lógicamente tenemos que dejar un poquito aparte las enfermedades congénitas, las cardiopatías congénitas, que eso sí, definitivamente no va a responder a la persona. Esa es una lesión que se produce a nivel de los cromosomas y esto se refleja en el momento en que el corazón se está formando y da diversas patologías, diversas malformaciones que cada una podría ser más compleja que la otra. Unas podrían ser de no mayor repercusión durante la vida del paciente, que no necesiten actuar quirúrgicamente, o sea, no necesiten cirugía para que el paciente pueda llevar una vida normal. Otras, lógicamente, tendrán que ser sometidas a cirugía para corregir esos defectos. Y pueden existir unas mucho más complejas que requieran lo que se denomina la cirugía paliativa. ¿Qué es la cirugía paliativa? Una cirugía que se hace en ese momento para salvarle la vida al niño, pero ya la característica de la lesión, la característica de la malformación va a ser tan importante que el niño tenga muchísimos problemas para continuar su vida. Pero existen otras que se llaman cardiopatías adquiridas. Y adquiridas son muchísimas de las veces debido a hábitos que nosotros tenemos, y sin duda, no solamente hábitos, sino una cuestión de herencia. Y hoy vamos nuevamente a recalcar sobre la relación que tiene la diabetes, o sea, el exceso de glucosa en la sangre relacionado con el corazón. Nosotros podemos decir que el corazón y la diabetes no tendrían relación, ¿verdad? El corazón está encargado de la circulación de la sangre venosa con la circulación de la sangre arterial y algunas otras cosas. Pero decimos, ¿qué puede tener la diabetes con el corazón? Y sí, fíjense, en la diapositiva que apareció antes, hay una cifra que dice 120, health, ¿ya? El health significa salud. Ese aparatito azul que tiene esa dama en sus manos, ese es un glucómetro. Con esto, los pacientes diabéticos llevan un control bastante estricto de lo que es la glucosa en la sangre. ¿Esto para qué? Esto porque puede haber un aumento tan violento en la sangre que sea necesario la administración de insulina. La insulina es la hormona que normalmente produce el páncreas para permitir que la glucosa entre dentro de la célula y sea utilizada como energía para nuestro metabolismo. Entonces, el momento que el paciente tiene un déficit de insulina, la glucosa no se va a absorber a nivel de la sangre.
Y esta es la clasificación de los pacientes insulinodependientes y pacientes no insulinodependientes. Los insulinodependientes generalmente son las diabetes que se presentan en los niños, en donde el páncreas no está funcionando. El páncreas no está produciendo insulina y por lo tanto no hay insulina que transporte la glucosa hacia el interior de la célula para que esta glucosa sea la productora de energía. Y tenemos la no insulina, no insulino dependiente, NID. En esta, el paciente va a requerir actividad física que consuma glucosa, va a requerir dieta disminuida en glucosa y va a requerir medicamentos que permitan artificialmente o eliminar el exceso de glucosa o a su vez permitir que esa glucosa sea absorbida por la célula. Por suerte, actualmente hay medicamentos que no solamente le dice al paciente le vamos a controlar el azúcar, no, ya le ofrece un combo, le dice mire, le voy a controlar el azúcar, pero además este medicamento le va a disminuir la posibilidad de que usted tenga un problema cardíaco o que tenga un problema cerebral causado por la diabetes. O sea, un efecto cardioprotector y arterioprotector. Podemos ver la siguiente, por favor. Entonces, fíjense, son unos corazones formados de azúcar. La verdad es que sí quisiéramos que sea algo así tan dulce lo que provoque la glucosa a nivel del corazón y más que todo a nivel de las arterias, pero no, lamentablemente ese aumento de azúcar, si ustedes recuerdan, nos decían no comas azúcar porque se puede cariar los dientes. Esto está relacionado, la glucosa, el exceso de glucosa, con una lesión a nivel de las arterias, que esto es realmente lo que preocupa en relación al corazón y al sistema cardiocirculatorio. Podríamos ver la siguiente, por favor. Entonces, fíjense aquí, la diabetes y las enfermedades del corazón. El riesgo de tener un problema cardiovascular es 2 a 3 veces mayor en los pacientes que tienen ya una diabetes declarada, ¿no? La diabetes tipo 2, o sea, la diabetes no insulino dependiente, tiene mayor riesgo de muerte por infarto que una persona que no la tuviera. Y 280,000 ataques al corazón anualmente se les atribuye a los pacientes que tienen problemas de tipo diabético. Incrementa la lesión de los vasos sanguíneos, lo que decíamos hace un momento y que lo vamos a ver más adelante, causa una lesión, una erosión de la parte interna de las arterias y estas a su vez se tapan produciendo lo que vimos anteriormente, lesiones a nivel de los vasos, accidentes cerebrales o accidentes cardíacos. 60% de probabilidad de morir de enfermedades cardíacas. O sea, la diabetes es una enfermedad dulce, pero que es realmente un veneno para lo que es todo lo que es corazón y el sistema arterial, porque lo va a dañar, lo va a destruir, causando lo que se llama a nivel cardíaco la enfermedad coronaria del diabético. Es una lesión difusa, es una lesión que no está como en los pacientes que tienen el colesterol alto ubicada en una u otra parte de las arterias, sino es una lesión difusa a nivel de las arterias. Podemos ver la siguiente, por favor. Entonces, vean lo que está sucediendo. En la parte de arriba, donde tienen la flecha más grande, ¿sí?, es la circulación arterial. Tenemos glóbulos rojos circulando, cargando con oxígeno, cargando nutrientes, y ya podemos ver en la parte de abajo la placa. Eso que ven con ese color amarillento es la grasa, es lo que se denomina la placa de ateroma. La placa de ateroma está formada, lógicamente, por el colesterol, pero además de otras sustancias, de otras células que son los macrófagos y una serie de sustancias
que hacen que esta placa vaya creciendo hasta llegar a romperse. Eso que ven ustedes allí como granitos de café en color un poquito marrón son las plaquetas. Las plaquetas son, para decirlo así, si se hace un hueco en una pared, es necesario colocar ladrillos, ¿verdad? Ladrillos, cemento y todo esto para tapar ese hueco. Entonces, si se rompe esta placa de colesterol, aparece todo este convoy de que es la reacción de cicatrización que se produce a nivel de esa arteria y causa la obstrucción por la formación de coágulos. O sea, ya podemos ver qué es lo que está sucediendo en este paciente, en donde se ha sumado su problema de diabetes con un problema de colesterol, posiblemente con un problema de hipertensión arterial. Podemos ver la siguiente, por favor. Entonces, fíjense, corazón y diabetes mellitus. Las enfermedades cardiovasculares están incrementando en quienes padecen diabetes mellitus, bien sea tipo 1, o sea, insulino dependiente, o tipo 2, no insulino dependiente. Tiene mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad coronaria la gente con diabetes. Son más de 2 a 4 probabilidades de presentar un infarto agudo del miocardio y muerte súbita. Un paciente con diabetes mellitus tipo 2 no ha sufrido infarto del miocardio previo, presenta la misma posibilidad de accidente cardiovascular que un paciente no diabético con infartos previos. Si podemos ver nosotros en la parte inferior, ya esas como rueditas, esas son las arterias. Y fíjense lo que va sucediendo. Se va pegando, se va formando la placa de ateroma. Esta placa de ateroma, como la habíamos visto en la imagen anterior, pero la imagen anterior tenía un corte longitudinal, aquí lo estamos viendo en un corte sagital, va obstruyendo el paso de la sangre a través de la arteria hasta que llega un momento en que se rompe esa placa, se forma el coágulo, tapa la arteria y se produce el infarto. Podemos ver la siguiente, por favor. Aquí estamos viendo el paciente. ¿Qué es lo que sucede? Fíjese, los cardiólogos tenemos algo que decir. Si el paciente le señala el dolor con un dedo, quédese tranquilo usted y quédese tranquilo el paciente, porque no es corazón. Generalmente esto se debe a procesos inflamatorios nerviosos o musculares, una neuritis, una neuromialgia, pero si el paciente abraza su corazón, por favor hay que tener muchísimo cuidado, porque esto nos está diciendo hay algo que está obstruyendo la circulación del corazón y esto puede llevar a un infarto o puede ser un infarto que esté evolucionando, y si nosotros tomamos las medidas necesarias durante una hora podemos no solo salvarle la vida, sino recuperar el flujo y recuperar la función del corazón. Veamos la siguiente, por favor. Pero no solamente a nivel del corazón hay arterias, ¿verdad? Nosotros tenemos también arterias a nivel de nuestros miembros. Y especialmente esta aterosclerosis, que significa la placa, la formación de placa, la obstrucción a nivel de las arterias, puede producirse, como decíamos, a nivel de cualquier arteria, a nivel de cuello, a nivel del cerebro, a nivel de la aorta. La aorta es la arteria más grande que tenemos en nuestro organismo. Si podemos ver por favor acá, miren, esta es la aorta. Si ustedes van observando, la aorta se subdivide a su vez en una dicotomía, o sea, se forman dos. Pero fíjense el diámetro de la arteria de la aorta. Y lo que pasa es lo siguiente, que esta aorta también tiene la posibilidad de sufrir de placas.
de la formación de ateromas. Y esto puede debilitar la pared de la aorta y formar lo que ustedes deben haber escuchado muchas veces, un aneurisma. ¿Qué es el aneurisma? Se rompe la pared de la arteria, pero no termina de romperse totalmente y lo que queda es, como estábamos acostumbrados a ver nosotros en los tubos de las llantas, un pupo. Eso es una debilidad que lógicamente pone en muchísimo riesgo que termine de romperse y produzca una hemorragia terrible, una hemorragia enorme. Y lo que veíamos en la diapositiva anterior, regresemos a la anterior, por favor. Esto, hay pacientes que dicen, mire doctor, yo camino una cuadra o camino en cuesta media cuadra y es un dolor terrible que siento en las piernas, es como que las piernas se me fueran a reventar. Esto lo denominamos nosotros la claudicación intermitente. ¿El por qué? ¿Por qué intermitente? Porque el paciente dice, mire, yo descanso 5 o 10 minutos y esto se me pasa. ¿Por qué se le pasa? Porque el momento que él está haciendo la actividad física va a necesitar más sangre y como ven ustedes allí, esa acumulación de grasa no permite que la cantidad suficiente de sangre llegue al tejido y esto produce dolor, mucho dolor. El momento que el paciente deja de hacer la actividad física, lógicamente requiere menos sangre y con la sangre que tiene pasando por ese orificio, por ese estrechamiento, ya es suficiente para que el paciente calme su dolor. Esto es la claudicación intermitente. Actualmente, y más que todo en los pacientes diabéticos, ahora tenemos nosotros cardiólogos hemodinamistas que son los que se encargan de hacer los cateterismos. Voy a tener la oportunidad de invitar a uno de ellos para que nos hable del tratamiento de esto, de esta obstrucción periférica arterial que antes llevaba al paciente diabético a la amputación. Se tapaba la arteria y la había que amputar, que cortar esa pierna. Cortar muchas veces un dedo, 2 dedos, parte del pie, hasta llegar a cortar la pierna totalmente. Actualmente se hace un cateterismo, se pasa una guía, se pasa un catéter a través de la arteria, iniciándose en la arteria femoral, se pasa el catéter, se va hasta el sitio de la obstrucción, se abre con un balón y se deja una red, se deja una malla que permita el flujo de sangre a través de la aorta o a través de una arteria principal, la femoral, la tibial o alguna de ellas, y que evite la amputación del miembro en el paciente diabético. Podemos ver la siguiente, por favor. Ahora miren ustedes, tenemos en la parte de arriba lo que habíamos expresado, la formación de la placa, la obstrucción y lógicamente llevaba hacia el infarto miocárdico. Pero les decía hace un momento que de la aorta salen también arterias que van hacia el cerebro. Y esto es lo que a fin de mes se va a tratar y voy a invitar a un colega que nos ayude en esto, el ictus, el stroke. El stroke es el infarto a nivel del cerebro. Ventajosamente a nivel del corazón todavía se pueden hacer procedimientos que salvan la vida, y no solamente salvan la vida, sino que recuperan la función del órgano a través de catéteres. Lógicamente, el momento que se presenta esto a nivel del cerebro, son arterias muy pequeñas, las cuales son difíciles de manipular, pero existen sustancias que se pueden inyectar en la primera hora de iniciado el stroke. Lógicamente, hay que diferenciar muy claro, y ya lo vamos a ver en el siguiente programa, entre un accidente cerebral obstructivo, o sea, isquémico, y el hemorrágico. Porque imagínense ustedes, si es que utilizamos una sustancia que haga que se disuelva el trombo, que fluidifique la sangre, y esto es un problema hemorrágico, complicamos la cosa y el paciente generalmente muere.
Pero si es que hay obstrucción por algún coágulo, podemos inyectar esta sustancia que hace que el coágulo se disuelva y vuelva a fluir la sangre arterial a nivel del cerebro, y como podemos ver o suponer claramente, esto va a hacer que las lesiones que se produzcan vayan a ser o nulas o muy leves en relación a la severidad que podría presentarse. Pasamos, por favor. Entonces, fíjense, para terminar, ¿a qué se debe la hipertensión arterial? Herencia. Está casi comprobado que a nivel del cromosoma 13 existe un factor que puede ser predisponente para hipertensión arterial. La edad. En relación al paso del tiempo, nosotros tenemos mayor posibilidad de presentar hipertensión arterial, bien sea por una disminución de función del riñón, aumento de elasticidad, disminución de elasticidad con aumento de rigidez de las arterias, la obesidad y el sobrepeso, la raza negra. La raza negra tiene una característica de una hipertensión muy severa. Es posiblemente 2-1, si no me equivoco, la posibilidad de presentar lesión a nivel renal y a presentar lesiones a nivel de cerebro, el famoso stroke que hablábamos ahora. El estrés. Fíjense que ya se nombra al estrés, ya se le da nombre al estrés como factor de riesgo en hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos estresados, que realmente lo que es un temor oculto el estrés no es más que un temor oculto, secretamos unas sustancias que se encuentran en unas glándulas que están arriba del riñón, que se llaman las glándulas suprarrenales, que son la adrenalina y la noradrenalina. Y esto va a producir una disminución del calibre de las arterias con aumento de presión. La diabetes es lo que hemos venido hablando en el transcurso del programa, cómo va a afectar los hábitos de vida, si es un paciente sedentario, si es un paciente con una dieta irregular, si es un paciente que no cumple con su medicación, va a ser lógicamente un factor de riesgo muy elevado para la hipertensión arterial, que es el siamés de la diabetes. Casi siempre el paciente diabético tiene un problema de colesterol y tiene un problema de hipertensión arterial. Es por esto que el paciente diabético, una vez diagnosticado, inmediatamente recibe tratamiento para la presión arterial y para el colesterol. Fíjense, aún siendo normotenso, se utiliza medicamento para la presión arterial como protección a nivel del riñón, y recibe medicación para el colesterol, porque la medicación para el colesterol no solamente baja los niveles de colesterol, sino que tiene otros beneficios, ¿sí?, que es disminución de la inflamación que se produce a nivel de la pared arterial. Y con esto, lógicamente, disminuir el riesgo de que el paciente pueda tener una placa o pueda tener una ruptura de una de las arterias. Como pueden ver, estimados televidentes, la diabetes no es una enfermedad dulce, es una enfermedad que va a causar lesiones muy importantes a nivel de nuestro sistema cardiocirculatorio, y es por esto la importancia de saber, más aún si ese paciente desciende de una persona, de una familia diabética, el controlar ese azúcar. Y lógicamente, al controlar ese azúcar, al mismo tiempo se va haciendo un control de tipo cardiovascular. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Cuida tu Corazón,
un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón, con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu corazón.